¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Edición 53 de este programa Conversando con Orfe, que hicimos a raíz de la pandemia y que nos ha dado la oportunidad de, por supuesto, reunirnos, estudiar, conocernos más, aunque sea por este medio. También extrañamos la parte presencial, ya lo haremos en su momento, pero bueno, yo sigo agradecido, por supuesto, que siempre se meten esto miércoles. Todos los miércoles de 1 a 2 estamos en todas las redes sociales, ¿sí? Estamos, por supuesto, en nuestras apps, estamos ahorita en Facebook Live, donde nos pueden seguir, y todos los programas, por supuesto, los pueden tener en YouTube, ¿sí? Pero siempre nos gusta que se den la oportunidad de acompañarnos, por supuesto, cada miércoles en este programa hecho para ustedes. Hoy vamos a tener un programa especial. Nuestro maestro, sí, José Miguel Herrera, tuvo un problema con su conexión, pero ahorita ya va a estar con nosotros, ya va a estar con nosotros conectado. Y por supuesto, bueno, pues hoy tenemos el tema de esta famosa PTU, que por supuesto, bueno, pues ha sido gran parte del debate que hemos tenido, ¿sí? En este tema de la PTU, y que por supuesto ya hemos pues de alguna manera seleccionado algunas preguntas para hacerle a José Miguel Herreguerena, que ya no debe tardar en conectarse con nosotros. Pero bueno, pues por supuesto, este nuevo, bueno, no diría, vamos de alguna manera, vamos a recordar que seguramente le sacaremos el mejor jugo a nuestro maestro José Miguel Herreguerena, las reglas para la determinación de la PTU, por supuesto, bueno, acordarse que la comisión de representantes tanto de trabajadores y patrón elaborarán un proyecto que determine la PTU de cada trabajador y lo fijará, dice la ley, en un lugar visible del establecimiento. El patrón dará acceso, ¿sí?, a la mencionada comisión, la documentación para verificar las asistencias y las remuneraciones de los trabajadores. Si los representantes de los trabajadores y del patrón no llegan a un acuerdo, bueno, pues se decidirá el inspector del trabajo. Los trabajadores podrán hacer las observaciones que juzguen conveniente dentro de un término de 15 días y se van a formular las objeciones que serán resueltas por esta misma comisión dentro de un plazo de 15 días. Por supuesto, hay empresas exceptuadas de entregar la PTU, que son las de nueva creación durante el primer año de funcionamiento. Sí, vamos a exceptuarlas. Las dedicadas a la elaboración de un proyecto, de un producto nuevo durante los 2 primeros años de funcionamiento. La determinación de la novedad del producto obviamente se va a ajustar a lo que dispongan las leyes para fomento de industrias nuevas. Y las que sean de industria extractiva durante el periodo de exploración, ¿sí? Y bueno, también las instituciones de asistencia privada reconocidas por las leyes que con bienes de propiedad obviamente particular ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia, ¿sí? Sin propósitos de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios. También el IMSS y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales y de beneficencia también obviamente estarán exceptuadas de este pago de la PTU. Y las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría de Trabajo y Previsión Social por ramas de la industria, esto obviamente hay que hacerlo previa consulta con la Secretaría de Economía. Nuestro artículo 127 me da las reglas para recibir esta PTU y me dice, bueno, que obviamente a las que se van a ajustar algunos trabajadores al recibir la PTU, y nada más me recuerda que no participan en el reparto de la PTU los directores, administradores, gerentes generales de las empresas,
los trabajadores del hogar, y hay participantes inclusive condicionados, que son los trabajadores de confianza. Bueno, pues participarán en el reparto de las utilidades de las empresas, que tienen un tope hasta el 20% más del salario que corresponde al trabajador sindicalizado, de más alto salario dentro de la empresa, o a falta de este, al trabajador de planta con la misma característica. El monto de la participación de los trabajadores al servicio de personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo, y el de los que se dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas o cobro de créditos y sus intereses, bueno, pues no podrá exceder de un mes de salario. También tenemos participantes con una condición, que son los trabajadores de la industria de la construcción, después de determinar quiénes tienen derecho a participar en el reparto. ¿Sí? La comisión de PTU adoptará las medidas que se juzgue conveniente. Los trabajadores eventuales tendrán derecho a participar en las utilidades de la empresa cuando hayan trabajado 60 días durante el año por lo menos. ¿Sí? Y las madres trabajadoras durante los periodos pre y postnatales, y los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo durante un periodo de incapacidad temporal serán considerados como trabajadores en servicio activo. Y los trabajadores también del establecimiento de una empresa forman parte de ella para efectos de la PTU, que es una fracción adicionada en la reforma del 30 de noviembre de 2012. Y bueno, y aquí sí me dice que para esto se considera establecimiento permanente en la ley del impuesto sobre la renta cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen parcial o totalmente actividades empresariales o se presten servicios personales independientes. Y se entenderá también como establecimiento permanente, entre otros, las sucursales, agencias, oficinas, fábricas, talleres, instalaciones, minas, canteras o cualquier lugar de exploración, extracción o explotación de recursos naturales. Y el monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo 3 meses de salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Y se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. Y obviamente esta fracción que se agrega, esta fracción octava que se agrega en este artículo 127, también tenemos recordar la regla 1.18.9, en donde me dice, en esta regla miscelánea aplicable para efectos de PTU, que no se harán compensaciones de los años de pérdida con los de ganancia. También me recuerda que la PTU no se computará como parte del salario para los efectos de las indemnizaciones que deban pagarse a los trabajadores. Me dice también esta regla 1.18.9 que las cantidades que correspondan a la PTU quedan protegidas por las normas aplicables al salario. Y también me dice que el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades, bueno, pues no implica, ¿sí?, la facultad de intervenir en la dirección o administración de las empresas. Y también me manda a la regla 1.18.10. En esta regla 1.18.10 me establece un límite máximo a pagar por PTU. Esta fracción adicionada, octava, que ya comentamos, al artículo 127, ¿sí? En donde me dice, bueno, este artículo 127 me dice, obviamente me habla el derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades, reconocido obviamente en nuestra Constitución política, y me dice que se ajustará a las siguientes normas. Me habla de la fracción 1 a la 7 y se incorpora esta fracción octava, en donde me dice que el monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo 3 meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos
3 años. Y se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. Y bueno, esta disposición dispone un tope en el pago por conceptos de PTU en 2 circunstancias, yo diría. La primera, hasta 3 meses de salario del trabajador y hasta el promedio de PTU recibida en los últimos 3 años. Y se aplicará, dice esta fracción octava, en la que sea de mayor beneficio al trabajador. Y mi comentario es que al momento de estar topada, puede haber una PTU que no se repartiría. Y recordemos que hasta la PTU correspondiente al ejercicio 2020, que se pagó a más tardar el 31 de mayo del 2021, bueno, pues se repartirá toda la PTU a todos los trabajadores, y los que no cobren dicha percepción, bueno, pues se va a acumular para el reparto del siguiente ejercicio. Sin embargo, para la PTU del 2021, dependiendo del monto a repartir, bueno, pues los trabajadores, bueno, pues el número de trabajadores, yo diría, y el tabulador de sueldos, pues puede resultar que en alguna parte de la PTU no se repartirá, ¿sí? Y bueno, y se van a dar cuenta en algunos ejercicios que seguramente ya han estado analizando para tener este efecto. Y Carlos, bueno, buenas tardes. y ya está con nosotros nuestro maestro, y este es el contexto que tenemos, que yo quisiera aprovechar la excelentísima presencia de nuestro maestro, que ya tenemos el privilegio de que ya está conectado con nosotros y que me permitió de alguna manera dar un contexto general de esta reforma, de esta incorporación de esta fracción octava al artículo 27. Y por supuesto, bueno, pues no me queda más que empezar, no a bombardearlo, sino aprovechar con su presencia todo este tema, todas estas preguntas, ¿sí? Y por supuesto, la primera, darle la bienvenida a un miembro del Salón del Fiscalista. Por supuesto, hablar de un miembro del Salón del Fiscalista, pues es hablar de lo mejor que existe en la persona, en el profesionista y por supuesto en la parte de su ámbito fiscal, en donde, bueno, pues como ustedes, cada año nosotros le damos un reconocimiento a un galardonado, al fiscalista del año. Y bueno, pues la verdad es que a mí siempre me encanta pedirles los favores, buscarlos, decirles, no, vamos a dar la plática, vamos a hablar. ¿Y quién mejor, la verdad, que con José Miguel Reguerena, que por supuesto, pues bueno, pues es nuestro galardonado 2019? Y entonces eso pues nos deja mucho más contentos que esté con nosotros. Y bueno, de este contexto general que yo ya más o menos hablé, comenté, ¿y qué comenté? Pues las reglas para la determinación de la PTU y las reglas para recibir la PTU. Y a partir de esto que tuvimos que aplicar, obviamente, para pagar la PTU en mayo, el último día de mayo de 2020, bueno, pues ahora cambia, obviamente, con esta incorporación de esta nueva procedimiento o de esta fracción octava de este artículo 127. Y entonces aquí los dejo con el experto, por supuesto, sí, el maestro Reguerena está con nosotros. Bienvenido, José Miguel, y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y aquí me quedé, y entonces la primera pregunta, de alguna manera, que me gustaría pues hacerte es, pues, ¿cuál es la causa? Es la primera pregunta. ¿Cuál es la causa por la que se incluyó el límite de la PTU en esta reforma laboral? Y con eso nos arrancamos. El maestro, por supuesto, José Miguel Reguerena, está con nosotros. Gracias, mi querido amigo. Estimado Carlos, muchas gracias. Para mí, como siempre, es un honor compartir esto. Tú dices que te hacemos los favores. Yo creo que la Fundación Orozco Felgueres y básicamente tú que la presides,
nos hacen el favor de poder compartir esto en foros tan importantes como los que tú siempre presentas, ¿no? Los antecedentes de la reforma laboral, pues se han tratado en varios de tus eh, eventos de este tipo, y yo creo que se ha desarrollado muy bien, ¿sí? Hay varios antecedentes en este sentido, y creo que es importante tratar de delimitar esta plática, esta conversación al tema de la limitante de la PTU, ¿sí? Insisto, ya hubo una plática que tuviste con Arturo Pérez Robles, muy interesante, muy aleccionadora, este, independientemente de tu libro, que yo lo recomiendo ampliamente, y luego voy a hacer otra mención específica a él, que es pues para mí una guía súper necesaria en estos momentos para saber en qué consiste la reforma laboral, ¿no? Entonces yo voy a tratar de limitar más el tema, ¿sí? Al tema de la limitante de la PTU. Y para esto, sí, para contestar tu pregunta concreta de por qué se establece en esta reforma laboral, sí, la limitante de PTU. Si nosotros recordamos la primera iniciativa que se presenta, no traía modificaciones a la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Y esto es una petición del empresariado mexicano. Cuando se presenta, todo el mundo brinca, dicen, no estamos preparados para quitar la subcontratación laboral, ¿sí? Y, ¿Y por qué no estamos preparados? Pues por el impacto económico que esto representa. Y el impacto económico sí se refleja fundamentalmente en la PTU. Por eso sí me gustaría hacer, no toda una historia, porque podríamos estar aquí, podría haber, yo creo que un seminario completo, ¿sí? De los antecedentes y de la historia de la PTU. Sin embargo, yo creo que sí es importante, ¿sí? Para poder llegar a las conclusiones finales, partir de una pequeña, muy pequeña reseña histórica, ¿sí? ¿Cuándo nace la PTU? ¿Por qué nace la PTU? Nos va a ayudar a contestar la pregunta de Carlos, ¿sí? ¿Por qué se da la PTU en este momento? Y la PTU nace en principios en aquel siglo XIX con algunos estudios de los socialistas utópicos o llamados socialistas utópicos, ¿sí? Un economista, en ese entonces no había tanto economista, pero un estudioso de la economía, básicamente de la economía agrícola. Y de ahí empieza a partir a los movimientos socialistas utópicos. En 1889 hay un congreso en París de participación de utilidades. Esto, como ustedes pueden ver, pues ya tiene muchos años, ¿sí? En México también existió, sí, antecedentes muy antiguos, en el sentido, por ejemplo, en la parte minera, sí hay una institución que es la llamada el Partido, que ya desde 1776 se dan unas huelgas en las minas de Pachuca y Real del Monte, porque se pretendía quitar el partido. ¿Y qué era el partido? El partido era un, consensualmente se establecía que un porcentaje del mineral extraído era para los mineros y otro era para el dueño de la mina, ¿sí? De ahí arrancamos a la Constitución de 1857, en donde en las deliberaciones, en las discusiones, en los debates, el famoso nigromante ya hace una defensa muy a su estilo, muy acalorada, muy pasional, sobre la necesidad de establecer la participación de utilidades a los trabajadores. Y se queda en los debates porque no se establece en el texto, pero esos debates y ese discurso van a servir de base para posteriormente en la Constitución de 1917 establecer la participación de utilidades, ¿sí? Es importante toda esta historia porque, insisto, así podemos entender, ¿sí? ¿Sí? De dónde nace y a dónde puede llegar la PTU, ¿sí? Puede llegar, estamos hablando en el 2021, ¿sí? En la legislación mexicana, ¿sí? En 1917 se establece en la Constitución, pero se sigue el viejo principio o
apotegma colonial de publíquese, cúmplase, pero no se acate, ¿sí? Originalmente en la Constitución se daba las facultades de reglamentación de la PTU a las entidades federativas, mismas que hicieron algunos intentos durante todos estos años. Hay varias leyes que intentan establecer la participación de utilidades, pero ninguno en realidad se llevó a cabo. Y tenemos que esperar casi 45 años, hasta 1962, en donde se establece realmente una reforma constitucional y la primera legislación para aplicar y acatar, ¿sí?, la obligación constitucional de la participación de utilidades. Ahí es donde se reconoce, ¿sí?, que este derecho es un derecho que debe de aplicarse en la práctica y se busca un procedimiento federal. Se quita las entidades federativas y se establece una Comisión Nacional de Participación de Utilidades. En esta reforma constitucional, que es básicamente igual a la que tenemos en este momento, se establece que esta comisión será la que establecerá, de acuerdo a la situación económica del país, el porcentaje en el que deben de participar los trabajadores de las utilidades de las empresas, ¿sí? Esto es 1962. Y en 1962 empieza realmente la preocupación de la participación de utilidades. ¿Por qué? Porque empezamos a tener un costo real en las empresas. Empiezan a surgir, ¿sí?, las diferentes tipos de empresas para dar participación de utilidades. Y como los mexicanos somos muy ingeniosos, ¿sí?, pues se nos empiezan a ocurrir medidas para eludir la norma, ¿sí? Y primero nace los llamados, y voy a hablar, no me quiero meter, insisto, como dije al principio, en toda la reforma laboral, simplemente lo quiero mencionar para poder entender, ¿sí?, por qué se estableció la PTU. Pero nacen básicamente 4 tipos de mecanismos, ¿sí?, para eludir, ¿sí?, la obligación constitucional y ahora ya legal de la participación de utilidades. Nace el primero, el outsourcing, vamos a llamarle globalizado, de las empresas que siempre han prestado servicios, yo diría, temporales en un principio de trabajadores. Típico ejemplo es cuando la secretaria tiene un permiso de maternidad y necesitamos cubrir esa secretaria, entonces voy con una empresa que me puede proporcionar los meses que corresponden a la maternidad, este empleo que puede cubrirme las necesidades que yo requiero y yo le pago a esta empresa, además del sueldo, ¿sí?, establecido, una comisión, ¿sí?, pero este trabajador es completamente de la empresa outsourcing, ¿sí?, pasado el régimen de maternidad, regresa a mi secretaria y esta señorita se regresa a su empresa y a su empresa de outsourcing, ¿sí?, y este tipo de empresas son globales, existen en todas partes y no buscan realmente ningún tipo de beneficio ni fiscal ni laboral, sino buscan simplemente la cobertura de una necesidad temporal. Sin embargo, se dieron cuenta que con este mecanismo, ¿sí?, se podía subsanar el tema de la participación de utilidades. Y nacen las insourcing, ¿sí?, que hasta el nombre es un poco contradictorio porque es, sí, la misma empresa y tiene una fuente de trabajadores. Y esa fuente de trabajadores en México les llamamos empresas prestadoras de servicios. Y entonces tenemos normalmente, sí, a una empresa operadora o una o más empresas operadoras y tenemos una empresa que es la prestadora de servicios donde concentramos, sí, si no todo el personal, a la mayoría del personal. ¿Esto qué nos permite? Esto nos permite regular la participación de utilidades. ¿Por qué regularla? Porque se buscan otros mecanismos, que se pueden decir inclusive más modernos, más acorde, ¿sí?, con los resultados realmente obtenidos directamente por los trabajadores y se buscan bonos de productividad. Y con esto se evita la obligación legal y se participa a los trabajadores en las utilidades, pero bajo otros mecanismos de evaluación, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, pues no se les da nada, ¿sí? Y esto empieza a proliferar
de manera exorbitante. Sí, yo tengo una anécdota de un inversionista de origen francés que algún día me pidió ir a la Secretaría de Economía, ¿sí? Porque le estaban ofreciendo una serie de estímulos para que incrementara su inversión en el país. Entonces fuimos a la Secretaría de Economía, por razones obvias no voy a decir el nombre del funcionario, pero nos atendió muy amablemente, ¿sí? Y nos empezó a decir los estímulos que se podían obtener de incrementar la inversión de este inversionista. El inversionista muy hábilmente, ¿sí? Tal vez hasta un poco abusivamente, le dijo, pues sí, sí está muy bien, pero la verdad es que la carga tributaria o la carga fiscal, porque así lo consideraba él, en este país es muy alta por la tasa del impuesto sobre la renta y por la la participación de utilidades de los trabajadores. Y el funcionario dijo, no, 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 perdón, pero la parte de la participación de los trabajadores, de las utilidades a los trabajadores, no debe de incidir en la parte económica de su inversión. Y el inversionista le pregunta, oiga, ¿por qué? Y le dijo, no, pues porque mire, usted puede crear una empresa prestadora de servicios y ahí pone su personal y entonces ya no les tiene que dar la PTU, ¿sí? Obviamente yo conocía el esquema, pero no me dejó de asombrar, de sorprender, que los propios funcionarios fueran los promotores de este tipo de empresas. Y eso proliferó, insisto, desde los 70s a la fecha de una manera muy importante, en donde ¿sí? Se volvía la apotegma colonial de, ¿sí? Publíquese, cúmplase, pero no se acate. Entonces, era una disposición que en muchos de los casos, no quiero decir en todos, pero en muchos de los casos sí se usaba para eludir sí, el pago de la participación en las utilidades de las utilidades de las empresas a los trabajadores. Esta tenía la ventaja, por lo menos, desde un punto de vista de impuestos y desde un punto de vista de aportaciones de seguridad social, las empresas, ¿sí? No dejaban de pagar nada, ¿sí? ¿Sí? Se pagaba el impuesto de la renta correctamente, se pagaba Infonavit, se pagaba el Seguro Social, todo en forma correcta. Y no tenía mayor detrimento el trabajador más que, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Más que en la participación de utilidades, ¿sí? De ahí brincamos al siguiente tema, al siguiente tipo de outsourcing, que son lo que yo llamo las outsourcing simuladas. Las outsourcing simuladas nacieron un poco o un mucho ya como abuso del derecho. ¿Por qué? Porque hubo una serie de personas que dijeron, oye, ¿qué pasa si hacemos estas empresas? Ya no las hacemos insourcing, sino yo te contrato a tu personal, normalmente diciendo que tenía ciertos atributos fiscales este, como el beneficio de los trabajadores, el subsidio al trabajo, que tenían pérdidas fiscales para amortizar. Entonces ellos decían, tú no te preocupes, sí, lo que vamos a hacer es, yo contrato a tu personal, sí, formalmente les vamos a pagar menos, pero yo les voy a pagar exactamente lo mismo, pero te vas a ahorrar la parte de los impuestos retenidos porque van a ser menores, sí, esos yo se los voy a retener y te vas a ahorrar la parte de la aportación de seguridad social. Y así le hacían. Y ahí sí había un detrimento muy serio para los trabajadores y obviamente eran esquemas, o son esquemas, porque yo creo que la reforma persigue mucho esto, son esquemas que la idea era lograr un ahorro, ¿sí? Vía ahorro de aportaciones de seguridad social y vía eh, ahorro de impuestos de la renta, de impuestos retenidos, ¿sí? En donde sí había una recaudación menor y sí, de hecho, yo creo que se caía en una simulación y de hecho en una defraudación fiscal. Cuando empezó la reforma, un poco antes de empezar la reforma, el procurador fiscal actual, el maestro Carlos Romero Aranda, publicó un libro que se llama El outsourcing, tercerización o subcontratación laboral. Y en este libro aborda este tema, aborda el tema bajo un enfoque de estas empresas simuladoras, como yo le llamo, ¿no? Por otra parte, ¿sí? Y ya para terminar la parte nada más histórica, ¿sí? ¿Sí?
se establece, si después de que ya dije puedo evitar el pago del impuesto a la renta y el pago de aportaciones de seguridad social, ¿por qué no? También lo uso, ¿sí? Para venderte facturas. Y entonces estas empresas simuladoras, en la mayoría de los casos, migraron a ser empresas facturadoras. Y entonces se empezó a mezclar, ¿sí?, el tema del outsourcing con el tema de las empresas facturadoras, ¿sí? Y entonces ya no solo teníamos el tema de la participación de utilidades, sino también teníamos el tema de la evasión fiscal y de la defraudación fiscal. En todo este, embrollo, ¿sí? ¿Sí? Es cuando nace la reforma laboral. La reforma laboral, ¿sí?, que en principio era contra los dos últimos tipos de outsourcing, o sea, contra las empresas facturadoras y las empresas simuladoras. Pero ya cuando se metieron a estudiarlo, se generó el efecto carambola, que yo llamo, ¿sí? En donde se le tira a una banda y sale en otra banda. Con Ramversey, como todos ustedes que son expertos entenderán. Y es lo que nos pasó con la reforma laboral, ¿sí? Una reforma laboral que era originalmente para evitar la simulación y las facturadoras, ¿sí?, acabó siendo un Frankenstein en donde abarcó a todo. Y en ese todo, ¿sí?, la iniciativa privada pudo meter las manos y decir, si me vas a quitar la subcontratación y vamos a llamar buena, buena entre comillas, pero buena, que era el outsourcing tradicional y los insourcing, por lo menos dame la oportunidad de, ¿sí?, matizar o aminorar ese golpe con un cambio en la participación o un límite en la participación de utilidades. Y con esto contestaría la pregunta de Carlos. Me he extendido mucho, pero creo que es una parte sustancialmente importante para entender por qué en esta reforma laboral se incluyó la parte correspondiente a la PTU. No sé si fui claro, Carlos, por lo menos extenso. Claro que sí, clarísimo. Y ahora, aprovechando que estás y con el escaso tiempo que tenemos, pues dinos prácticamente cuáles son los principales problemas que plantea. ¿Qué vamos a hacer con una, no sé, a lo mejor no podríamos conocer ahorita una renta gravable porque el ejercicio no ha terminado? A lo mejor pudiéramos hablar de una expectativa de que el trabajador pudiera esperar que va a recibir tanto, pero pues eso no lo podemos saber hasta que la empresa termine su ejercicio fiscal y prácticamente pues determine su renta agradable. ¿Cuál pudiera ser esta problemática de tener a lo mejor un patrón del 1 de enero al 23 de abril y otro patrón del 24 de abril al 31 de diciembre? Yo creo que planteas perfectamente la problemática de esto, ¿no? Yo creo que hay dos problemáticas. Una que por razones de tiempo no quisiera abordar, que es la parte de constitucionalidad de la reforma per se. Esto es, si realmente modificando la Ley Federal del Trabajo puedes establecer una limitante, ¿sí?, a la PTU, cosa que las facultades de la Constitución no están en ese sentido, y otra serie de reformas que ya ha habido algunos estudios interesantes al respecto, que insisto, creo que sería más un tema constitucionalidad constitucional que práctico de este momento. Y el otro tema, el tema práctico, el tema, como siempre, tú tocas la herida importante, que qué vamos a hacer, es la parte de cómo vamos a aplicar la PTU del 2021. Y como dice el refrán, donde hay dos abogados, hay tres interpretaciones. ¿Sí? La primera interpretación es aquella que te dice que debes de aplicar el límite porque la PTU pues, se determina hasta el final del ejercicio.
Y como antes del final del ejercicio no hay un derecho propiamente, sino hay una expectativa de derecho, pues no deberás de aplicar. Y esa es una corriente, una interpretación que está siendo muy seguida por, inclusive yo ya he visto opiniones de despachos laboralistas en ese sentido. A mí en lo personal no me convence mucho, ¿sí? Hay una segunda interpretación que es la interpretación de que debe de ser proporcional, ¿sí? Y digo que debe de ser proporcional, ¿sí? En el sentido de, independientemente de que tengas uno o dos patrones, e independientemente de que esto se va a complicar más precisamente por la migración de muchos trabajadores de empresas prestadoras de servicios a las operadoras, esto se va a complicar más, pero me voy a ir al esquema sencillito, en donde el mismo trabajador está en la misma empresa del 1 de enero al 31 de diciembre. Y primero me gustaría que repasáramos, y aquí sé que estamos un poco apretados de tiempo, pero voy a tratar de dar las tesis, los precedentes judiciales que yo considero más importantes para ver si en qué interpretación nos debemos de quedar, que son tres, pero ahorita me voy a quedar entre la primera y la segunda. O sea, la primera es si dado que la PTU se determina al final del ejercicio lo determinaré y en ese sentido el trabajador no tenía un derecho, sino tenía una expectativa de derecho. La segunda es el trabajador sí tenía un derecho desde el 1 de enero, ¿sí? Y habrá que calcular sus PTUs, digo sus PTUs porque van a ser dos PTUs, del 1 de enero al 23 de abril y del 24 de abril al 31 de diciembre. Y para eso, insisto, voy a revisar básicamente dos tesis, ¿sí? Y luego voy a dar un argumento laboral que creo que, por lo menos para mí, es contundente. La primera tesis es la que invoca a todo el mundo como expectativa de derecho. Y dice la tesis, vale la pena no solo citarla, sino leerla un poquito. Dice, y retroactividad en las leyes. No se viola esa garantía constitucional cuando las leyes o actos concretos de aplicación solo afectan simples expectativas de derechos y no derechos adquiridos. Dice, conforme a la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha hecho del artículo 14 constitucional en cuanto al tema de retroactividad desfavorable que se prohíbe, se desprende que ésta se entiende referida tanto al legislador por cuanto a la expedición de las leyes como a la autoridad que las aplica a un caso determinado, ya que la primera puede imprimir retroactividad al modificar o afectar derechos adquiridos con anterioridad y la segunda al aplicarlo, produciéndose en ambos casos el efecto prohibido por el constituyente. Y ahora viene la parte importante. Dice, ahora bien, el derecho adquirido es aquel que ha entrado al patrimonio del individuo, a su dominio, a su haber jurídico, o bien aquel que implica la introducción de un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona o haber jurídico. Nótese que habla de derecho cuando se derecho es una pretensión o esperanza de que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un derecho. Es decir, mientras que el derecho adquirido constituye una realidad, la expectativa de derecho corresponde el futuro. En estas condiciones se concluye que si una ley o un acto concreto de aplicación no afecta a derechos adquiridos, sino simples expectativas de derecho, no viola la garantía de retroactividad de las leyes previstas en el precepto constitucional. La siguiente tesis es una tesis meramente fiscal, pero creo que tiene aplicación en materia laboral. Y dice, renta, sociedades mercantiles, objeto y momento en que se genera el impuesto. De conformidad con el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el objeto de este impuesto está constituido por los ingresos y no por las utilidades que tengan los sujetos pasivos del mismo. La obligación tributaria a cargo de estos nace en el momento mismo que se obtienen los ingresos, bien sea en efectivo, en bienes, en servicios o en crédito,
como lo establece el artículo 15 del mismo ordenamiento, y no hasta el término del ejercicio fiscal se determina que hubo utilidades. No es óbice para esta conclusión el hecho de que sean las utilidades las que constituyen la base a la que habrá de aplicarse la tarifa de acuerdo con la cual se determinará el impuesto, así como tampoco la circunstancia de que aun cuando haya ingresos, si no hay utilidades, no se cubrirá impuesto alguno. Pues en este caso debe entenderse que estos ingresos, que sujetos a las deducciones establecidas por la ley, no produjeron utilidades, están desgravadas y lo que es más, que esa pérdida fiscal sufrida en un ejercicio fiscal será motivo de compensación en el ejercicio posterior. Y esta parte creo que es sustancial. Dice, no es cierto pues que el impuesto sobre la renta se causa anualmente, ya que como se dijo, este se va causando operación tras operación en la medida en que se vaya obteniendo los ingresos. Por ende, no es cierto tampoco que al realizarse pagos provisionales a cuenta del impuesto, se esté enterando un tributo no causado y que ni siquiera se sabe si va a causar. El impuesto se ha generado, se va causando operación tras operación, ingreso tras ingreso, y el hecho que de conformidad con el artículo 10 en comento, sea hasta el fin del ejercicio, cuando se haga el cómputo de los ingresos acumulables y se resten las deducciones permitidas por la ley para determinar la utilidad fiscal que va a constituir la base, no el objeto, a la que habrá que aplicar la tarifa de la misma ley, para obtener el impuesto definitivo a pagar, no implica que dicha utilidad sea el objeto del impuesto y que ésta no se hubiera generado con anterioridad. Esto es, por lo menos de acuerdo a esta tesis, la parte de ingresos se va generando momento a momento. ¿Sí? Y voy a dar ahora un argumento práctico, laboral, para tratar de sostener la segunda interpretación. Como ustedes saben, ha habido 6 resoluciones de la Comisión Nacional de Reparto de Utilidades a los Trabajadores. En la tercera resolución, ¿sí? Y me voy a basar nada más en 2. La fundamental para mí es la tercera resolución. En la tercera resolución, ¿sí? De la Comisión de Participación de Utilidades a los Trabajadores, se establece en un transitorio, ¿sí? Bueno, primero es la de 1985, ¿sí? Y es importante, aunque sea tan antigua, porque es cuando se cambió el porcentaje. Se cambió el porcentaje del 8 al 10%. Y la buena noticia, y digo buena noticia porque por lo menos nos da luz, fue en el mes de marzo. Fue el 4, bueno, se publicó en el Diario Oficial del 4 de marzo de 1985. Y ahí se cambió el porcentaje del 8% que venía en la anterior resolución al 10%, que es el porcentaje que aplica actualmente. Y en esa resolución hay muchos transitorios, pero me voy a ir, ¿sí? Básicamente, si me permiten, por razones de tiempo, ¿sí? A los últimos, ¿sí? Y dice, los voy a leer los 3 últimos, dice, esta resolución entra en vigor en toda la República al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La resolución es del 28 de febrero de 85 y según yo se publicó el 4 de marzo. ¿Sí? Entonces entró el 5 de marzo. Dice, segundo, se abroga la resolución de la Comisión Nacional de Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas del 11 de octubre de 1974. El ejercicio de derechos y procedimientos derivados de esta resolución y generados durante su vigencia se deducirán, tramitarán y resolverán conforme a lo establecido en la misma. Artículo 3, y este es fundamental para entender la reforma y para entender cómo debemos interpretarla. Dice, todos los sujetos obligados a participar utilidades que concluyen su ejercicio con posterioridad a la fecha en que entre en vigor esta resolución, deberán proceder a hacer el cálculo del monto de la participación de utilidades a los trabajadores en la siguiente forma. 1. Calcularán el monto de la participación anual de utilidades a los trabajadores en los términos de la resolución del 11 de octubre de 1974, o sea, al 8%. Lo dividirán entre 365 y el resultado se multiplicará por el número de días
que abarcará su ejercicio hasta el último día de vigencia de la resolución citada. ¿Sí? Esto es, tendría que aplicar el 8% por los días, ¿sí?, en donde estaba vigente la resolución que establecía el 8%. Dos, calcularán el monto de la participación anual de las utilidades a los trabajadores conforme a las disposiciones de la presente resolución, esto es, al 10%, lo dividirán entre 365 y el resultado se multiplicará por el número de días comprendidos desde la fecha en que entre en vigor esta resolución y la fecha de cierre del ejercicio. ¿Sí? Esto es, del 5 de marzo, ¿sí?, al 31 de diciembre, se calcula primero la participación, se divide entre 365 y después se multiplicaba por los días. Esto es, sí está reconociendo que había un derecho adquirido, y aquí veamos que este derecho, al ser sinalagmático, al también obligar a los trabajadores, también daba el derecho a los empresarios a calcular el 8% en ese periodo y el 10% en el otro periodo. Esto es, la PTU, desde el punto de vista por lo menos laboral, se va generando momento a momento, ¿sí?, independientemente de que su determinación sea al final del ejercicio. Y aquí están dos resoluciones de la Comisión Nacional de Participación de Utilidades a los Trabajadores que así lo han establecido. En la quinta sí se establece, ¿sí? Yo no sé si fue un copy-paste porque de alguna manera entre la cuarta y la quinta no había cambio de participación, pero así se estableció, ¿sí? Y aquí lo importante es que en este punto que sí hubo doble cálculo, se estableció que la generación de participación de utilidades era día con día. Por eso el procedimiento era divide entre 365 y multiplícalo por los días de vigencia de la disposición. ¿Para qué? Para no vulnerar precisamente el derecho adquirido que tenía el trabajador, ¿sí?, o el empresario en su caso, de pagar una participación al 8% y otra al 10%. Entonces, para mí con esto queda bastante claro, ¿sí?, que desde un punto de vista laboral, ¿sí?, se debe de interpretar, ¿sí?, que sí hay un derecho adquirido desde el 1 de enero. Claro, si estaba el trabajador laborando en esa fecha. ¿Sí? Ya no la voy a citar, la famosa tesis que me imagino que conocen perfectamente, de que cuando hay varias interpretaciones, sí se debe de aplicar la más favorable pro persona. En este caso, pues sería el respeto a estos derechos adquiridos. Y hay una tercera interpretación que es de algunos abogados laboralistas, muy protectores de la parte laboral, que dicen que al tener un derecho adquirido en el momento en donde inició el año, esto no se le puede cambiar, por lo menos durante el ejercicio. ¿Sí? Yo tampoco coincido con esa. Sí, el tema y el argumento de defensa de estos abogados, yo no lo veo tampoco tan débil, en el sentido de que esta determinación proporcional no está regulada. Desgraciadamente, la lógica es que se hubiera regulado y al no estar regulada, pues hay muchas maneras de calcularlo. Yo les digo cómo lo calculó la Comisión Nacional, la tercera Comisión Nacional, pero habrá quien, sí, aquí en algún foro, y veo a mi buen amigo Cristian Natera, ya nos hizo un ejercicio con otra forma de determinación y hay, ¿verdad?, muchas maneras de determinarlo, pero yo creo que es la lógica. El problema es que no tenemos un fundamento legal para hacer esta determinación. Entonces, como no hay una forma legal de hacer esta determinación, el día de hoy, y ahorita explico por qué hago la anotación, al día de hoy no tenemos forma de hacer esa proporción, porque la aplicación extensiva de estas comisiones tampoco le veo demasiada base, ni siquiera legal y mucho menos constitucional. ¿Qué situación tenemos? Tenemos una situación de incertidumbre que probablemente yo creo que se va a acabar subsanando de alguna manera, ¿sí? ¿Qué maneras tenemos de subsanarla? Tenemos, yo creo que tres maneras. Una manera administrativa, ¿sí?, mediante un acuerdo de la Secretaría del Trabajo, y una medida que yo creo que sería mucho más seria, ¿sí?, convocar a una nueva comisión nacional de participación de utilidades a los trabajadores para que ésta emita la forma, ¿sí?, dada la reforma laboral, la forma de determinación de esta PTU.
Mientras esto no exista, sí, pues vamos a estar en la incertidumbre. Y cuando exista, yo creo que vamos a acabar en tribunales, porque, insisto, va a afectar a uno o va a afectar al otro. Entonces, en cualquiera de los dos casos, pues va a ser muy cuestionado la parte constitucional y la parte legal. Pero creo que estos temas vale la pena ahorita que todavía no tenemos una definición, vale la pena ponerlos sobre la mesa y tomar, insisto, ¿sí? No resoluciones que yo me atrevería a decir que son demasiado simples, sí, de decir es que hay un derecho adquirido, no hay un derecho adquirido hasta que se determine. Insisto, creo que hay precedentes, creo que hay no solo legales, ¿sí? Sino también laborales y no nos olvidemos, por eso quise hacer el planteamiento original, que estamos ante un tema de derechos laborales. Estos derechos laborales deben de entenderse siempre en beneficio del trabajador. Y la reforma laboral fue una limitante a ese derecho. Entonces, yo creo que no la podemos hacer demasiado extensiva porque sería en contra de la naturaleza de la materia laboral. Con esto, básicamente, creo que llegamos Pudiéramos justo al tiempo. pudiéramos pensar, mi querido José Miguel, que yo creo que por lo que a lo mejor la tendencia, a ver si me ayudas, es que con, a más trabajadores con derecho a PTU, bueno, pudiéramos pensar que nos llevará como resultado a llegar que la PTU a pagar pues sería la que se determine conforme al procedimiento de la ley, sin que llegue al tope de los 3 meses de salario, y si llegara hasta el monto total a repartir por PTU, porque recordemos también que mientras el salario del trabajador sea el mínimo general, pues la PTU estará topada y seguramente también resultará una parte como PTU no distribuible. Sí, Me explico, o sea, lo que sucede es que cuando hacemos el ejercicio y vemos los rangos salariales y aplicamos la disposición vigente, bueno, pues tenemos que pensar hasta cuánto asciende la PTU que no tendría que repartirse a causa del límite máximo que señala esta fracción octava de adicionada del artículo 127. Por lo que déjame hacer algunas aseveraciones a ver si coincides. Ante una PTU considerable por el margen de utilidad, por supuesto, que pudiera manejar la empresa, vamos a ver, hemos nosotros llegado a la conclusión que si los salarios de los trabajadores, a ver si coincide y está el maestro Natera igual escuchándome, si los salarios de los trabajadores son bajos, bueno, pues hay mayor probabilidad de que se pague la PTU al tope de los 3 meses de salario y resulte que una parte de la PTU pues no se reparta. Ahora, a mayor número de trabajadores con salarios bajos, pues es probable que la PTU que les corresponda se pague hasta el límite de los 3 salarios mensuales y que disminuya o no quede nada la PTU, que por supuesto que no se reparta. Entonces, habrá que hacer los ejercicios, como bien lo dices, y por supuesto, bueno, pues examinar todas las cuestiones que sobre la participación de utilidades, pues dictan las autoridades fiscales y se deben, pues, no sé, aplicar. Quiero pensar, yo le pongo dos raseros, uno para proteger en forma tutelar los derechos de los trabajadores y otro para proteger en forma estricta los derechos de los causantes, como bien dices tú. claro. Dos raseros. Y ahí, bueno, pues ahora sí que, pues esperaremos, pero no sé si quieras agregar algo, mi querido José Miguel Herreguerena. Nada más, agradecerte otra vez la invitación. Espero que les haya dado una serie de elementos, de juicio adicionales para enriquecer la discusión, porque creo que esto apenas empieza.
¿sí? Ujú. Todavía nos falta un buen rato de discusión y un buen rato de temas que al final van a ser resueltos, como tú bien dices, al ver dos intereses opuestos, yo creo que en muchos de los casos van a ser resueltos en tribunales. Muchos la práctica los va a resolver. ¿Y por qué muchos los va a resolver la práctica? Porque al haber sustitución patronal, ¿sí? Por lo menos la primera parte, ¿sí? Ya no van a entrar en discusión con el nuevo patrón, porque va a ser después de la reforma. Entonces creo que la práctica va a ser un poco, va a bajar un poco la bola de nieve, ¿sí? Del tema, ¿sí? Pero yo no dudo que vaya a haber tanto trabajadores, sindicatos, como empresarios que se traten de defender de estas interpretaciones, ¿sí? Insisto, en este momento totalmente inciertas por no tener un fundamento, ¿sí? Y cuando se emita la resolución, pues aunque sea la propia comisión, que yo creo que sería el órgano más competente para emitir el procedimiento de determinación de esta PTU, aún así yo creo que será impugnado en tribunales. Entonces esto aumenta la litigiosidad que vamos a tener en los próximos años, ¿sí? ¿Sí? Me parece muy bien. Y Bueno, muchas pues más chamba. más chamba, y más discusiones ricas y académicas como las que tú generas, mi estimado Carlos. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el maestro José Miguel Reguerena, por supuesto, miembro del Salón del Fiscalista, galardonado 2019 de nuestra fundación. Un placer. No podemos tener mejores credenciales, créanme, no, ya no jala, pues, ya. Entonces, pero bueno, un agasajo escucharlo, aprenderle siempre y siempre con su generosidad y humildad, siempre acepta, siempre está con nosotros y este estudioso de la materia, por supuesto, no vino de invitado, sino que vino de anfitrión. Y esta es su casa, la fundación, y nos seguiremos viendo en esta edición próxima, próximo miércoles, créanme, de 1 a 2, seguiremos invitando a los mejores. A veces se hacen del rogar algunos, pero estarán aquí con nosotros. Esperemos que esté pronto, por supuesto, el maestro Natera que nos está viendo, que nos dé un poquito de su talento, de su conocimiento, a toda esta gente divina que se mete cada miércoles a escuchar, aprender y que ustedes muy generosamente pues por supuesto nos ayudan a todos para entender estos temas tan complejos y que hacen que, bueno, pues que seamos mejores contribuyentes en todos los sentidos. Y bueno, un abrazo, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el maestro José Miguel Reguerena, galardonado miembro del Salón de Fiscalista. Nos vemos próximo miércoles, Nos 13 vemos horas. miércoles. Gracias aquí en Conversando con Orfe. Gracias, chao. Chao, gracias.